Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio. Las incógnitas sobre cómo se desarrollará la actividad turística continúan presentes. Algunos paisajes fantasmales tras el confinamiento, cancelaciones y miedos, o la imagen contraria, playas abarrotadas, nuevas reservas, pero la situación continúa, sin duda, planteando desafíos en el sector. Hace unas semanas contamos con Fernando Balmaseda en nuestro programa. Él es director general de la agencia de comunicación turística RV Dipress. Fernando es uno de los periodistas especializados en turismo más reconocidos en este país y bueno, pues queremos que nos acerque a la situación que está viviendo el turismo español a día de hoy. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Oye, me ha encantado el editorial con el que habéis comenzado. Y si me permites una puntualización, sí, añadiría a todo lo que has dicho gestión con sentido común, ¿no? Uy, al final, qué difícil es eso. Ya. Es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Como decía aquel. Y más todavía en la clase política que tenemos actualmente. Efectivamente. Qué lástima que todavía den los espectáculos que están dando y que se condicione la opinión pública como se está haciendo. Y qué triste que tengamos que estar agradecidos de que haya controles en la Unión Europea porque somos conscientes de que si no existen esos controles, todo el dinero que nos puedan dar no va a servir para absolutamente nada. Sí, efectivamente, es que además el dineral que realmente se ha solicitado y que anteriormente, hace unas semanas, pensábamos todos que nos iba a llegar y que ahora, bueno, parece que se ratifica, aunque con otras medidas y con otras cantidades. Sí, pero prácticamente sí, la cantidad es la que se había pedido, ¿eh? Claro, por eso te digo. Y el gran problema, o donde yo veo realmente el quid de la cuestión, es, como tú muy bien decías al comienzo del programa, el racionalizar, el emplear de una manera coherente para poder ayudar a que se reactive la economía, porque ya no es solamente el sector del turismo, son todos los sectores, y repartir poquitos a todo el mundo, para dejar contento a todo el mundo y que eso luego genere votos. Ese es el gran problema, como cojamos todo este dinero y lo pongamos a tapar esos parches, a pagar el corriente, y no lo invirtamos realmente en hacer crecer el tejido empresarial, pues vamos a tener el mismo problema. Comprar voluntades, que llamo yo, y esto no debería ser así. Pero eso está muy en la parte electoral de los partidos. Oye, bueno, yo todavía soy un poco utópico, ¿no? Y me gusta creer todavía en la gente y en la clase política. Hay que creer. Yo además, siempre que se critica de manera general la clase política, yo suelo saltar porque no hay políticos y la mayoría de los políticos en España no son esos políticos que conocemos, son pues esos alcaldes, esos concejales que en muchos casos no cobran un duro, que trabajan 24 horas por su municipio y eso realmente es lo importante. Pero al final todo esto se ve eclipsado por pues unos intereses a otros niveles que no termina de hacer justicia a lo que debería ser nuestro país y nuestra economía. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y una de las partes fundamentales para nuestro país ahora mismo es el turismo. Y me da la sensación de que no se están cumpliendo esas previsiones de recuperación. Sí. Bueno, a ver, yo creo que cuando se habla de recuperación y cuando se habla de turismo hay que ser muy prudentes. Hace unas semanas, como bien decías tú y yo hablamos, cada una de las cosas que fuimos hablando se han ido produciendo tal cual se habló de previsiones y de lo que iba a suceder y cuál era el comportamiento del sector turístico. Si recuerdas y si podemos sacar los podcasts, desde luego se fue produciendo una tras otra, pero es verdad que una de las cosas que tú y yo comentamos en su momento es que necesitábamos que la población tuviera sentido común, respeto a las normas y evitar, en la medida de lo posible, entrar en conductas que reactivaran los brotes de la enfermedad que seguía estando y que evidentemente comentábamos que llegaba para quedarse. Y esto yo creo que en determinada parte de la sociedad no se ha interiorizado, sobre todo en la gente joven, y eso ha generado, pues que existan de nuevo los brotes que tanto nos temíamos y que evidentemente afectan de una forma directa al sector turístico. Hace escasamente un mes y medio, cuando hablábamos en otro programa,
hablábamos que la temporada de verano no se iba a perder, que los destinos se iban a recuperar, que la temporada de verano se iba a alargar julio, agosto, septiembre, octubre e incluso noviembre, y que realmente los destinos volverían y las empresas volverían a reactivarse. Eso se produjo, como bien sabes, en el mes de junio, en el mes de julio, incluso con previsiones del 100% en alojamientos rurales y en determinadas partes de España donde ya se hacía reservas y donde se estaba reactivando, como pasaba también en las Baleares, no tanto en Canarias, pero sí en Baleares. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente el turismo está sujeto a algo, como además inicié tu programa en ese momento, está sujeto al miedo, está sujeto a la incertidumbre, que son los dos grandes valores que determinan la elección de un destino y el comportamiento del viajero. Claro, si empieza a haber otra vez miedo, si empieza a haber otra vez rebrotes, si en todos los telediarios hoy apostamos porque en lugar de 200 hay 250 contagiados, y en lugar de 180 brotes hay 225, y si trasladamos la idea o la noticia de que volvemos a estar en un retroceso, pues evidentemente el viajero, que por la situación actual actúa de hoy para mañana, el last minute que llamamos, pues evidentemente el turismo vuelve a retrotraerse, el viajero se retrae, no quiere viajar y lo deja todo para el viernes, que si ve que en Murcia no hay rebrotes, pues a lo mejor coge el coche y se marcha para esa comunidad autónoma, ¿no? Claro. Oye, hay otro concepto, ahora que hablabas del last minute y demás, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es lo que llaman el turismo de venganza, que dice que se ha dado en muchos países, que después de haberlo pasado mal, ¿no?, en la pandemia, pues se decide como viajar de manera masiva o a lo bestia, ¿no? Dicen, ¿esto también se produce en España? No. No. En España yo creo que estamos bastante por encima de estas cosas. Pero también te voy a decir una cosa, el turismo de venganza también va muy relacionado con la idiosincrasia propia de países que han aprovechado la pandemia y esta situación para hacer campaña propia, ¿no? O sea, España, claro, que es el segundo país del mundo en cuanto a recepción de turismo de turistas extranjeros, tan solo por detrás de Francia y por delante ya de China y de Estados Unidos, al final lo ha pasado muy mal y tiene una gran competencia con países nuevos, con países emergentes, como son Croacia, como es Grecia, como es Turquía, que evidentemente han aprovechado la situación para hacer campaña propia y para restarle a España, evidentemente, parte de su turismo. Es lícito, es normal, es lógico, pero hombre, ya pasar a otra terminología y pasar a otros comportamientos, bueno, pues ya son palabras mayores. Y ahí tiene mucho que ver las estrategias geopolíticas que se están produciendo, de las que hablé en tu programa también, y que la gente no se da cuenta de ellas. Pero hay mucha cuestión estratégica en los gobiernos y en los acuerdos gubernamentales entre países que están afectando directamente a que un viajero quiera o no quiera venir a España, ¿eh? Claro que hay mucha información ahí, ¿no? Sí. Y muchos acuerdos e intereses económicos. Entonces, a lo mejor a Francia o a lo mejor a Inglaterra, a lo mejor a Alemania le interesa más apostar por un crecimiento exponencial de países como Croacia, como Turquía, como Grecia, repito, y no darle tanto negocio a España. Es verdad que luego el viajero vuelve a ser inteligente, vuelve a tener sus propias preferencias y sabe que venir a España es sinónimo de calidad, es sinónimo de sol, es sinónimo de playa, es sinónimo de calidad de vida y luego también evidentemente de infraestructuras y luego, muy importante, de seguridad, que sigo diciendo que es la gran palabra, el gran término que debiera estar en todas las estrategias de comunicación y desde luego en todas las actuaciones de todos los gobiernos, ya sean gubernamentales a nivel nacional, como a nivel autonómico, como a nivel provincial. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Ricardo Rodríguez. Oye, hola Ricardo, buenos días. Fernando, mira, te oía y te compro toda la problemática que está habiendo con el, llamémoslo, turismo nacional, que al final es este que toma esa decisión, porque es el que ve las noticias en España. Pero a mí me preocupa muy mucho, por ejemplo, el otro día había unos vídeos de Benidorm, unas imágenes de Benidorm y unas declaraciones, y Benidorm abierto al 40%, abierto. No en ocupación, sino abierto. En los hoteles ocupados me parece que hablaban entre un 40 y un 50%. Habiéndose gastado una pasta increíble en Portugal para hacer que vaya el turista portugués a Benidorm. Tengo mucho miedo de que ese sea el fiel reflejo del resto del litoral español, porque entonces lo que nos vamos a dar es un batacazo muchísimo más grande de lo que esperábamos, ¿eh?
A ver, tienes toda la razón en el planteamiento y en la argumentación, y evidentemente uno de los grandes males que está generando esta pandemia a nivel universal, en España evidentemente más todavía por ser ese segundo país en recepción de visitantes, que es la llegada de turistas internacionales. Evidentemente España, por esta situación, el descenso de turistas internacionales es brutal. No va a llegar a cifras de otros años, a esos 84 millones, y por lo tanto, evidentemente, la bajada tanto en pernoctaciones como en consumo en restaurantes, bares, pero ya no solamente en eso, en empresas de actividades que la gente no le está prestando ningún tipo de atención, y están cayendo y cerrando muchas empresas, igual que, por ejemplo, guías turísticos, empresas de turismo relacionado con el turismo rural. Están cerrando muchísimas porque no están teniendo el público que antes tenían. Obviamente en el litoral nos va a pasar esto, pero igual que en Canarias. En Canarias están los hoteles con una reducción de pernoctaciones brutal, y por mucha campaña que hayamos hecho en Portugal, por mucha campaña que se siga haciendo en Inglaterra, en Alemania, en mercados que ya son muy maduros para el turismo español, el viajero tiene miedo, y por lo tanto los turoperadores, que es por donde generalmente se mueven este tipo de viajeros, no está funcionando de cara a la emisión de tantos miles y de millones de viajeros como teníamos antes. Y luego, por otra parte, y termino, quiero decirte algo muy importante. El viajero internacional, ojo, el margen de beneficio respecto al viajero nacional es muy pequeño. Sí. Entonces, ¿apostamos por la calidad o apostamos por la cantidad? Los establecimientos en Benidorm, como bien dices, un turista extranjero, la media diaria, estamos hablando que nos deja 35 euros, 35, 40, 45. Sobre todo el que viene de turoperación, ojo, que es el turismo masivo que nos viene de los países emisores. En España, el turista nacional deja entre 135 y 157 euros por noche. Evidentemente, creo que ha llegado el momento también de reinventarse y de hacer una gran apuesta por el turismo nacional para que se convierta en un turismo de calidad. ¡Ojo! Yo no estoy diciendo que perdamos el turismo internacional, ni muchísimo menos. Pero fíjate que la percepción es la contraria. La gente suele pensar que es el extranjero el que más dinero deja aquí en España, y no es así. Claro, porque si yo soy un hotelero, y esto es una estrategia, y lo comenté en vuestro programa también hace mes y medio, que había algo que me molestaba tremendamente, que era la reivindicación permanente del sector hotelero, ya no en esta pandemia, en cualquier momento del año, siempre diciendo que son los más afectados. A ver, un hotel que tiene 400 habitaciones y 300 las llena con un turoperación y con un margen de beneficio muy pequeño, pero que le garantiza una ocupación, pues evidentemente ahora que no tiene esas 300 habitaciones ocupadas, por seguir con el ejemplo, pues claro, tiene un problema, evidentemente. ¿Por qué no habernos reinventado? ¿Por qué no hacer campaña de promoción nacional? ¿Por qué no haber llegado a mercados que ahora son los más importantes y objeto de deseo de todo el mundo? Esto es otra reflexión y otro debate que deberíamos tener en otro momento. Mira, ¿por qué se ha puesto todos los huevos en el sector internacional cuando el sector nacional debería ser muy importante? Mira, un ejemplo. Ayer hablaba con Galicia, hablaba con las autoridades gallegas, pero también con empresarios gallegos. Me hablaban de un pequeño hotel, boutique, maravilloso, en el centro de Santiago, que en estos momentos está con un 5% de ocupación. Estamos hablando de muy pocas habitaciones, 5% de ocupación, y tiene un 7% previsto para el mes de agosto. Es Santiago, es el centro, con habitaciones que dan a la propia catedral. Evidentemente porque se ha hecho una promoción muy importante a nivel internacional, y a nivel internacional se ha fallado. Fernando, todas las campañas de publicidad de las comunidades autónomas, Cataluña, Asturias, Oviedo Seguro, Cataluña es amiga tuya, País Valencià, se han gastado un montón de dinero en turismo nacional. Otra cosa es que no les haya salido bien, pero que han puesto la carne en el asador, ahí no lo podemos negar. Bueno, pero teniendo en cuenta que yo estoy de acuerdo en que seguramente tenemos que reinventar sobre todo ese nicho al que vamos a ir en el turismo a partir de ahora, yo no puedo pasar la oportunidad de tener a Fernando Balmaseda en el micrófono para que, hemos descrito la situación actual, los problemas que tenemos, pero ¿cómo solucionamos esto, Fernando, en tu opinión? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Pues mira, y además a colación del último comentario que estabais diciendo, y perdonadme que incida en eso, es verdad que se han hecho muchas campañas a nivel nacional, pero se han hecho mal. Y es verdad que se han hecho muchas campañas a nivel nacional, se ha invertido muchísimo dinero en publicidad, pero se ha hecho tarde, con un mensaje erróneo y además con una estrategia que no ha existido.
una cosa es la publicidad y los medios de comunicación, como bien sabes, vivimos de eso y por lo tanto es muy importante, y otra cosa es que la publicidad vaya acompañada de una estrategia de comunicación. Sin estrategia no hay nada que hacer. A una estrategia coherente de comunicación y de promoción que permita que publicidad, comunicación y promoción consiga llegar de una manera efectiva a los mercados. Me preguntabas, ¿qué hacemos a partir de ahora? Pues evidentemente tenemos que trabajar de una manera muy dura, con esa estrategia de comunicación, promoción y una estrategia de acciones concretas en el mercado español. Pero es que además luego tenemos que intentar por todos los medios llegar a ese consenso de la colaboración público-privada que a tantos políticos se les llena la boca con ella y que es absolutamente deficiente en España. Trabajar conjuntamente empresariado e institución pública es fundamental para poder llegar al público objetivo al que queremos llegar. Pero es que además también es muy importante, otra deficiencia que tenemos en España, trabajar el turismo en cuanto a la unión de comunidades. ¿Por qué Madrid no trabaja una estrategia permanente de contacto con Castilla-La Mancha, con Castilla-León, con Extremadura y con comunidades limítrofes que permitan que ese viajero de cualquier otra comunidad ponga los ojos en Madrid? ¿Por qué Andalucía tiene que hacer una campaña como la que ha hecho, en la que se ha desmarcado incluso del Estado español, en el que ha intentado llegar a un público para recuperar su turismo y no puede trabajar conjuntamente campañas de comunicación con Extremadura, con Madrid, con Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Murcia? Evidentemente hay muchas deficiencias que todavía hay que trabajar, y con los cambios que ha habido recientemente en toda España, que ya sabéis que este año ha puesto todo el énfasis en la promoción nacional, a ver si realmente se dan cuenta que es necesario seguir trabajando de manera institucional la relación entre comunidades, entre mercados, y que haya una estrategia global, marca España, pero al mismo tiempo una estrategia piramidal que vaya haciendo que todos los estamentos gubernamentales y empresariales trabajen juntos en pos de un objetivo común. A ver si somos de verdad un país que tenga las cosas claras o empiece a tenerlas claras en el sector turístico. Pides poco, Fernando. Que se pongan de acuerdo y que trabajen juntos. Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, y al final ese es el mal que tenemos no solo en el turismo, sino en prácticamente todos los ámbitos del mundo empresarial, desde legislaciones diferentes, criterios, comunidades, provincias, ciudades, que al final pues cada una hace de su capa un sayo, y eso al final pues no produce las sinergias que debería producir la comunicación, las campañas, el dinero que inviertes, etcétera, etcétera. Fernando Balmaseda, ha sido un placer contar contigo para que nos sitúes otra vez en cómo está el sector del turismo, tan importante para España, y me quedo con eso. Lo que tenemos que hacer no es tanto reinventar el modelo de negocio, pero sí el nicho, también el modelo de negocio, porque es cierto que tenemos que empezar a ir a por otro turismo, y a ver si nuestros políticos y los empresarios y todos los que viven en este ecosistema del turismo son capaces de aunar esfuerzos y que podamos hacer esto más pronto que tarde, porque la verdad es que la situación cada vez se complica más. Fernando. Fíjate, centraría el mensaje en reinventar la relación entre los diferentes agentes que conforman el sector turístico. Con eso sería el primer gran paso para cambiar todo el modelo. Pues lancémoslos desde aquí, hay que reinventar ese modelo, y muchísimas gracias, Fernando, porque siempre es un placer contar con tus conocimientos y tu experiencia en el mundo del turismo. Muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo para todos.